esta vez cuadraditos, los granny, los famosos granny, bueno, cuadraditos de la abuela para nosotros. Miren qué belleza, el calado que es un básico y el que es todo compacto con varetas que es otro de los básicos. A partir de estos, infinidad de modelos, colores, combinaciones de puntos, pero bueno, para comenzar en nuestra clase de técnicas para principiantes tenemos estos divinos cuadraditos. Vamos a empezar por el caladito y comenzamos así. Lana, material, ya saben, el que ustedes manejen, puede ser el que se les ocurra. Lana, hilo de algodón, alguna fantasía. Todo material viene bien para estos cuadraditos. Vamos a hacer una cadena de 6 puntos. Puede ser también un anillo mágico nudo deslizado, pero en este caso vamos a hacer un arito de 6 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar este arito con un punto deslizado. Ahí. Aquí mismo voy a levantar 3 cadenitas para dar altura a mi primer vareta y voy a levantar 3 cadenitas más para darle el espacio de mi arco. Voy a tomar una lazada y dentro del anillo tejo 3 varetas. 1, 2 y 3. Estoy hice mi primer vareta, el arco y estas 3 varetas. Ahora voy a volver a hacer un arco de 3 cadenas. Y me va a separar cada uno de los grupitos. Cada uno de estos grupitos de 3 varetas. Una vez que hice mis 3 cadenas para el siguiente arco, vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Una vez más, levanto 3 cadenas para mi tercer arco. Tejo una vez más un grupo de 3 varetas. 1, 2 y 3. Tejo el último arco con 3 cadenas y voy a unirme con 2 varetas. Voy a unir el grupito con esta primera que hice, mi grupito de 3. Y les voy a explicar algo. Acá hago 1, 2 y me junto con la primer vareta que hicimos para terminar este grupo con un punto corrido. O sea que busco mi tercer cadena y ahí le tejo un punto corrido. Les voy a contar algo, estiro un poquito para contarles. ¿Ven? Yo dejo una sola vareta de este orillo porque siempre me tengo que ubicar dentro del arco para iniciar una nueva hilera. Si yo comienzo, por ejemplo, hago el grupo y comienzo de este lado, la unión de los puntos siempre me va a quedar en un costado y se nota muchísimo más. En el otro cuadradito se los voy a explicar mejor. A mí me gusta hacer la vareta interior del arco porque se nota muchísimo menos, porque a medida que vamos elevando las hileras, esta primer vareta se va a notar. Entonces, simplemente cuando nos unimos con estas 2 varetas a la primera que tejimos anteriormente, en primer lugar, nosotros saltamos con un punto corrido dentro del arco, con un punto corrido flojo, y ya estamos ubicados dentro del arco. Entonces es mucho más fácil comenzar la nueva hilera y este punto se va disimulando, el primero que tenemos que hacerlo con 3 cadenas, y siempre va quedando del lado interno de uno de los arcos. Y queda muchísimo mejor, por lo menos a mí me gusta cómo queda y yo lo tejo de esta manera. Una vez que hice mi primer vareta, que cuando doy toda la vuelta acá tengo que completar con 2 varetas más para hacer el grupo. Una vez que hago mi primer vareta, ahora sí, levanto 3 más porque es el espacio para mi arco, el primer arco de este cuadradito, de esta hilera. Ahora sí, tomo lazada y aquí mismo, vuelvo a tejer ese grupo de 3 varetas. Ahí.
Aquí estamos en esta esquinita, en esta. Tenemos que dejar un espacio para hacer este calado, un espacio entre un grupo y el otro. Ese espacio yo lo voy a hacer con una cadena. Se puede hacer con 2 cadenas, pero siempre va a depender el grosor del material y la cantidad de varetas que tenemos por debajo. Yo le hago una sola cadenita entre este grupo y el otro porque es suficiente para mi material, para la aguja que estoy tejiendo y para la cantidad de varetas que tengo. Entonces con una cadenita es suficiente. Hay veces se hacen más cadenitas, se pueden hacer 2, se pueden hacer 3, pero siempre depende del material que estamos utilizando. Material y aguja, todo tiene que ver. A mí con una cadenita me alcanza para que este tejido me quede recto, ni se ajuste, ni quede con vuelo porque me queda demasiado grande. Se podrían hacer 2 también, pero bueno, eso es cada uno cómo lo va a ir tejiendo y cómo se maneja. Vuelvo a hacer el arco de 3 y esto se vuelve a repetir. Hacemos las 3 varetas que me faltan de esta esquina, una cadena para separar este grupo del otro y darle ese espacio, ese aire que lleva entre un cuadradito y el otro. Y nuevamente repito esta esquina de la misma manera que hicimos las otras. 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Ahí. Y una vez más hago esa cadenita que me da el espacio que necesito entre un grupo y el otro. Eso lo tienen que ir viendo a medida que ustedes van tejiendo con el material que están utilizando y con la aguja que estén utilizando. Ahí, ¿ven? Entonces, una vez más una cadenita y se me va formando ese caladito tan bonito que tienen estos cuadraditos tan clásicos. Y acá me faltaría completar con 2 varetas para cerrar este grupito de 3, porque una ya la hicimos al inicio. 1, 2 varetas, cuento esas 3 cadenitas, 1, 2, 3 y cierro con un punto corrido, un punto deslizado. Y con uno más entro por dentro del arco, deslizo el punto y me ubico en el centro del arco para iniciar la nueva hilera. La tercera hilera de este cuadradito es de la misma forma. 3 cadenas para mi primer vareta, 3 cadenas para el puente y las 3 varetas. Así hasta dar toda la vuelta. Es muy simple. Acá en esta cadenita vamos a ubicar ese grupo de 3 varetas. Y miren que queda perfecto, queda muy bien y le da esa forma tan característica que tienen los cuadraditos. Ahí va de nuevo en la esquina y ya les muestro cómo queda esta hilera. Hago mis 3 varetas, las tejo más rápido porque es repetir y repetir. Pero miren, a medida que vamos elevando las hileras, cuando yo dé toda la vuelta y llegue aquí, otra vez me ubico en el centro y cada vez que encuentre un pancito le hago una cadena al aire y ubico el pancito en este puente de una sola cadena que hemos hecho. Y así hasta darle el tamaño que uno desee. Es muy simple y muy bonito. Para aprender, con esto hacemos infinidad de trabajos. Uno siempre ve los cuadraditos y se imagina una manta, obviamente, que son hermosas y realmente muy codiciadas. Pero con esto podemos hacer gorros, suéteres, alfombras, lo que se nos ocurra, hasta calzados. Estos cuadraditos, depende del material que vamos a utilizar, los podemos destinar en lo que se nos ocurra. La verdad que quedan fantásticos, son muy lindos para invierno o para verano. Chales, gorros, guantes. La verdad que estos cuadraditos van para todo. Bueno, yo me voy a quedar dando toda esta vueltita que ya la termino y les muestro cómo hacemos el que es totalmente cerrado, es compacto y cómo los podemos unir. Una de las maneras de unirlo, porque también
Hay muchísimas formas para unir estos cuadraditos y de a poco lo vamos a ir compartiendo. Yo les voy a mostrar solamente, acá lo vamos a unir con un punto corrido. Yo solamente les voy a mostrar una de las maneras de unirlos, pero la verdad que hay un montón. Bueno, acá hago una cadenita para hacer mi nudo, porque con 3 hileras es suficiente para entender y poder tejer este cuadradito. Escondemos las colitas, hacemos el otro y ya les muestro cómo vamos a unir estos cuadraditos tan bonitos. Bueno, para hacer este, que es todo cerradito, iniciamos de la misma manera, porque estamos buscando cuadraditos del mismo tamaño. En este caso levanto 6 cadenitas y hacemos el arito como hicimos recién con el otro cuadradito. Muchas veces podemos hacer varios tamaños e ir buscando para completar y hacer siempre la misma medida para unir estos cuadraditos. Entonces acá lo que va a cambiar es lo compacto que es uno con el otro, pero en realidad la medida y las vueltas, el material es exactamente el mismo, porque es lo que estoy buscando. Nosotros podemos variar, podemos hacer varios cuadraditos y buscar un solo tamaño, una sola medida. Bueno, vamos a seguir con este y luego les explico cómo los unimos. De la misma forma voy a levantar 3 cadenitas, que es para mi primer vareta, y 3 cadenas más, que es para el puente. Aquí mismo en el arito levanto 3 varetas más, que sería el otro grupo que pertenece a una de las esquinas. Ahí levanto nuevamente 3 cadenas y otra vez hago un grupo de 3 varetas. Ahí estamos haciendo el centro. Una vez más 3 cadenas como puente, y de paso me voy llevando esta colita que siempre la tenemos que ir escondiendo, que es mucho más fácil hacerlo ahora y nos evitamos al final tener que estar escondiendo todas estas hebras. Bueno, aquí está el otro grupo, una vez más ese puente de 3 cadenas, y voy a completar mi grupo con 2 varetas, porque recuerden que acá hicimos la primera. Ahí hago una y hago la otra. Uno estas dos con la primera con un punto corrido. Ahí. Entonces, como les explicaba hace un rato, este punto me va a quedar siempre en este ángulo y va a quedar siempre escondido. Queda mucho mejor. Escondido no porque se ve, pero sí evitamos de que no nos quede, a medida que crece el tejido, nos va a quedar la unión. Nos quedaría la unión, por ejemplo, si yo comienzo aquí mi hilera, cuando doy toda la vuelta, yo tengo que levantar aquí las cadenas. Entonces la unión siempre me va a quedar acá, de cada vuelta. En la próxima tengo que levantar mis cadenas y la unión siempre me va a quedar prácticamente a la vista y se nota, son 3 cadenitas, no es la vareta. En cambio, si nosotros buscamos de hacerla siempre en estos ángulos, pasa inadvertida totalmente. Si uno a simple vista no la encuentra las 3 cadenitas. En cambio, si nosotros hacemos en el medio del tejido esa unión, realmente se ve. Y en lo personal, a mí me gusta mejor como queda aquí. Entonces, acá ya tenemos este centro que es el mismo que este. Pero yo estoy buscando hacerlo todo de varetas, que sea un tejido más compacto. Entonces, vuelvo otra vez con un punto corrido al centro del arco y salgo ahí, bien al medio. Levanto las 3 cadenitas de vareta y las 3 cadenitas de puente. Una vez más hago ese grupo de 3 varetas, que estas pertenecen a la esquina de este cuadrado. Y aquí lo que voy a hacer es tejer vareta sobre vareta, o sea, yo tejo cada punto que me voy encontrando. Entonces mi cuadradito se está haciendo compacto, se está haciendo de una sola pieza, no hay aire aquí como en el otro que es calado. Cuando llego a la esquina tejo ese grupito de 3 varetas y miren cómo cambia. Aquí queda caladito y aquí queda compacto.
Nuevamente levanto las 3 cadenitas y vuelvo a tejer ese grupo de 3 varetas. Esto se repite todas las hileras y a medida que me voy encontrando estas varetas, yo las voy tejiendo. Y a medida de que vamos creciendo en hileras, se van sumando todas las varetas que vamos encontrando. Si ustedes ven esta hilera, ya no tenemos más 3, ni saltamos cada 3. Ya tenemos 3, 6, 9 varetas para la próxima hilera, más los de la esquina. Entonces así vamos creciendo, que esto lo podemos ir combinando, hileras de distintos colores. Podemos combinar, si uno quisiera, algún punto fantasía entre medio. Se pueden hacer infinidad de formas con este cuadradito y todas quedan hermosas. Bueno, yo ya voy cerrando esta segunda hilera y se vuelve a repetir una y otra vez, vareta y puentes de 3 cadenas. No tiene ningún secreto, no hay ninguna ciencia, simplemente es repetir esto que es tan fácil. Bueno, acá llegué a la esquina, tengo mi primer vareta y voy a completar con 2 más. 1, 2, busco la tercera cadena de esa vareta y en la tercera un punto corrido. Un punto corrido para ubicarme en el centro del arco y nuevamente se inicia esta hilera. Yo me voy a quedar tejiendo, no les voy a mostrar porque es repetir exactamente lo mismo. Ahora lo que nos tocaría hacer es ese grupito de 3 arco y 3, acá no, pero en cada esquina sí se repiten 3 varetas, arco de 3 cadenas, 3 varetas y vareta sobre vareta. Entonces vamos a terminar con un cuadradito compacto igual que este. Yo me quedo a terminar este cuadradito y ya les muestro cómo los unimos. Tenemos en este caso los 4 cuadraditos ya terminados. Se cierra de la misma manera, con un punto corrido y una cadenita para nudo. Siempre igual. Bueno, métodos para unir, infinidad. Yo le voy a mostrar uno, pero le voy a mostrar cómo unirlo con punto bajo. Pero los podemos coser, podemos hacer puentes de cadenas, se pueden hacer más varetas, se puede hacer un punto de fantasía. Hay infinidad de formas para unir estos cuadraditos. Si quisieran coserlo, de la misma manera lo pueden coser con una aguja lanera y van tomando una colita de cada lado. O le pueden hacer algún bordado. Eso es, la verdad, es tanta la cantidad de formas que vamos a empezar solamente mostrándoles con un punto bajo. Yo voy a elegir uno de estos 2 colores y en mi caso los voy a combinar así para que quede bonito. Entonces primero voy a unir, si yo los quiero combinar de esta manera, entonces voy a elegir para unir 2, voy a elegir estos 2, los voy a poner parejitos, miden lo mismo y voy a enfrentar revés con revés, los tengo aquí, estos son los derechos. Voy a sujetar esta primer cadenita que sería la del medio del puente, si recuerdan hicimos 3, entonces elijo estas 2 y me traigo una cadenita para hacer mi primer punto bajo, ahí, un punto bajo. Voy a tirar esta colita para ajustar. Luego teníamos una cadenita más del puente, así que la voy a buscar y busco la del otro lado. Y nuevamente elijo hacer un punto bajo. Se puede hacer con punto corrido también. Ahora voy a tomar la primer vareta y la primer vareta del otro lado, que está aquí. Justo tiene el nudito, entonces los 2 juntos tomo la hebra y hago el punto bajo. Vuelvo a buscar la otra vareta, la que sigue, y hago el punto bajo. Y la tercera, que sería la de la esquina, ¿ven? Aquí. Y hago un punto bajo. En el lugar de esta que tenemos las varetas, y aquí no, acá simplemente tenemos una sola cadena. En esta cadena tienen que entrar 3 de estos puntos.
¿Ven? Acá tenemos 1, todos en el mismo hueco, ¿ven? Acá hice una, aquí va la otra. ¿Por qué? Porque uno es compacto y el otro es calado. Entonces, 3 de estos puntos tienen que entrar en el calado de mi cuadradito de atrás. Y 3 que tenía acá, que era compacto, tomo punto por punto. Ahora, me tocaría hacer estos 3. Tengo estos 3 que son de estos 3 son del calado, y estos 3 son los que me corresponden con el calado de atrás. Ahí, entonces, tomo mi vareta de este lado y la vareta del otro lado, ¿ven? Ahí. Punto bajo. Tomo la vareta de este lado y la de este otro. Punto bajo. Y de la misma manera, ahí, punto bajo. Ahora, tengo 3 varetas de este que es compacto. Y aquí tengo el huequito de mi cuadradito calado. Entonces, estas 3 varetas las voy a cerrar siempre tomando este calado. Eso es porque yo elegí combinar 1 y 1. Si yo tuviese los 2 cuadraditos que son compactos, bueno, entonces sería vareta con vareta. Como aquí tengo 1 y 1, yo simplemente de este lado sujeto cada una de las varetas y del otro lado todas dentro de este huequito que me queda aquí atrás. Ahí. Entonces yo ya tejí mis vareta por vareta. Ahora, me quedan estas 3 que pertenecen a este grupo de 3. Es una cuestión de práctica. Si los dos fuesen calados, bueno, entonces vamos a ir respetando punto por punto, y cuando nos encontramos en el hueco, hacemos los puntos que correspondan o que tengan que entrar en cada huequito, ¿sí? Que son estos 3. Ahora, me quedaría para terminar en este arco esta cadenita del arco y la del centro. Entonces tomo esta cadenita y tomo la cadenita del otro. Ahí. Busco la hebra y cierro mi punto bajo. Y por último me toca este, que sería el centro del arco y el centro del otro arco. Ahí. Hasta aquí voy a tirar un poquito para mostrarles cómo va quedando. Nos va a quedar un borde porque el punto bajo lo que hace es esta especie de relieve y queda precioso. Ahora, yo tengo que tejer estos otros 2 y luego unirlos aquí. Yo lo puedo elegir tejer todo junto, que en este caso sería así al revés. De aquí mismo ya salto a las cadenitas del medio y vuelvo a hacer todo este trabajo que hice aquí. O los puedo unir aparte y luego, una vez que están unidos, simplemente uno solamente todo este lateral, el largo que uno tenga. Ahora yo les voy a mostrar cómo seguir tejiendo con esta misma hebra. Acá yo ya terminé. Entonces, voy a comenzar, pero como yo lo quiero combinar, esta vez me va a tocar el lado celeste, el lado calado para mi lado y el lado compacto para atrás. Voy a volver a elegir, acá no dejo cadenita, no dejo ningún espacio. Simplemente vamos a tomar la cadenita del centro del arco, como cuando iniciamos con este grupo de cuadrados, y la cadenita del centro del otro cuadrado. Y repetimos exactamente lo mismo. Sacamos la hebra, pero juntamos bien esta costura con esta. Acá no vamos a dejar espacio, ¿ven? Ahí, bien pegadito. Y podemos comenzar a tejer con puntos bajos. Ahí, la otra cadenita que nos falta del arco. Ahí, 1 y 1. Traigo mi hebra y tejo. Y ahora este grupito. Acá tengo una vareta y tengo la otra de atrás. ¿Ven? Entonces elegimos tejer y unir todos estos juntitos. También lo podemos hacer por separado, pero la verdad que esto viene muy bien así, viene mucho más rápido. Acá, ¿qué va a pasar? Acá nos va a pasar que tenemos que buscar estas 3 varetas que siguen y todas van a calzar dentro de este arco. Si recuerdan que lo hicimos al revés aquí.
Ahora estamos viendo lo mismo que tejimos recién, pero desde el otro lado. Entonces yo entro por mi arco, directamente paso por dentro de este calado y voy a buscar la primera vareta. Tiro de la hebra y cierro con un punto bajo. Vuelvo a entrar al arco, busco la vareta que sigue, tiro de la hebra y cierro mi punto bajo y una vez más. Recuerden que van 3 varetas y cierro mi punto bajo. Ahora voy a tejer este grupo y vuelvo a elegir esas 3 varetas de atrás. Acá, la que viene, cierro con un punto bajo, la que sigue, lo mismo, y aquí la otra. Vamos tejiendo una y una. ¿Ven cómo va quedando? Ahí vamos uniendo todo el largo que nosotros necesitemos. En este caso es una muestra de 4, pero si están haciendo una manta, ustedes pueden unir de esta manera todos los cuadraditos y luego se unen los laterales. Entro otra vez más en el calado y busco mis 3 varetas. Primero una, tejo. Entro, busco la segunda, tejo, entro y busco la tercera que corresponde a este espacio. Tejo, me encuentro con el último grupo y tejo estas últimas 3, 1 y 3, que me queda por tejer estas 2 cadenitas. La primera del puente de este arquito, ahí, tejo el punto bajo y la del centro, aquí, y tejo. Como yo ya terminé, no tengo más cuadraditos, entonces hago una cadenita, corto, tiro, ajusto mi nudo y miren cómo me queda esta unión. Me queda este relieve del punto bajo que queda muy lindo. Ahora me falta tejer esta parte. Entonces, si nosotros vamos a hacer una manta o un almohadón que es más grande, unimos todos los cuadraditos que ya tenemos seleccionados y los podemos unir de esta manera. Y luego vamos haciendo las tiras, girando este trabajo, y vamos a repetir exactamente lo mismo hasta llegar aquí, que luego les cuento que pueden hacer o un punto raso o una cadenita y saltar esto, o un punto bajo de cada lado y no dejar ningún tipo de espacio, que eso se los voy a mostrar ahora. Yo me voy a quedar uniendo esto, que ya lo vieron, hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí y aquí, y cuando llegue a este centro les cuento cómo lo podemos solucionar esa unión. Acá yo tejí de la misma manera que tejimos este lateral y este, y me encuentro con esa única cadenita que nos queda del puente, porque la del centro ya la tejimos anteriormente de los 2 lados. Entonces me quedaría unir esta cadenita y la cadenita del otro cuadradito, del rojo, con un punto bajo, y vamos a saltar directamente sobre este punto bajo de la unión anterior. Vamos a saltar directamente a la cadenita que nos queda de estos cuadraditos, la del rojo y la del turquesa en este caso, y aquí mismo hacemos ese punto bajo y después elegimos esas varetas que tenemos, vareta por vareta. Volvemos a repetir exactamente lo mismo. Voy a hacer 2 o 3 para mostrarles cómo quedó la unión. Ahí. También lo que podemos hacer es, yo acá hice directamente el punto bajo aquí y el punto bajo aquí. Si ustedes quieren y lo desean, le pueden hacer una cadenita o le pueden hacer un punto corrido sujetando el punto bajo de abajo, pero a mí me parece que así queda muy bien, y lo único que nos quedaría, nos resta, es terminar de unir de la misma manera este cuadradito, esto que nos falta. Lo mismo que hicimos aquí, aquí y aquí. Lo que les quería explicar, que les quede claro, es que en la unión de este cruce simplemente hice punto bajo de este lado y punto bajo de este lado. Pasamos por encima de lo que sería la unión de esta hilera anterior. Bueno, me quedo tejiendo esto último y ya les muestro cómo queda. Así queda la unión. Recuerden que estos cuadraditos los pueden hacer con media vareta y también se pueden hacer con punto bajo o medio punto, como lo llaman. Esta es una de tantas formas y quedan muy lindos todos.